Shabbat Shalom Lekulam. Bezrat Hashem, estamos próximos a la festividad de Shavuot y les quiero compartir un pequeño Dvar Torah relacionado con la fiesta. La Gemara en Masejet Pesachim, Daf Samechet Amud Bet, página 68, columna 2, nos dice lo siguiente: Rav Yosef, Beyoma de Atzarta Amar. Rav Yosef en el día de Atzeret decía, el día de Atzeret era el día de Shavuot. ¿Sí? Shavuot tiene varios nombres, la festividad de Shavuot. Uno de los nombres es Atzeret y entre otros, ¿sí? Hagasif, Hagakatzir, no importa. Entonces Rav Yosef en el día de Shavuot decía a la gente de su casa: Abdeli Igla Tilta, prepárenme para comer en Shavuot el becerro tercero. ¿Qué quiere decir el becerro tercero? Dice Rashi, el becerro tercero que le nace a la mamá. ¿Por qué él quería justamente el tercero? ¿Cierto? ¿Por qué no quería el segundo o el cuarto? ¿Qué importa cuál? Pero él decía, prepárenme para Shavuot el becerro tercero de que le nació a la mamá para comer. ¿Por qué? ¿Por qué quiero esta carne especial? Decía Rav Yosef. Y la hayoma de Kagarim Kama Yosef y Kavashuka. Porque si no fuese por este día tan especial, por el día de Shavuot, ¿cuántos Yosef existirían en el shuk, en el mercado, en la calle? ¿Qué quiere decir? Él está diciendo que gracias a que existe el día de Matan Torah, a que existe el día que Dios entregó la Torah, gracias a eso, él es Rav Yosef, y no es un Yosef más que existe en el mundo. ¿A qué se refiere con esto Rav Yosef? Hay que tratar de profundizar un poquito más acá en esta frase que dice Rav Yosef. ¿Y por qué Rav Yosef quiere justamente el tercer becerro que le nace a la mamá? ¿A qué él quiere hacer alusión? Sobre esto podemos contestar lo que dice el Ben Ish Chai en su libro Ben Yoyada, que Rav Yosef quiere comer en Shavuot una comida que haga alusión a algo que pasó en la entrega de la Torah. El pueblo de Israel se preparó antes de recibir la Torah durante 3 días. Por lo tanto, Rav Yosef también quiere hacer referencia al número 3, y por eso él pide que le hagan shejitá al becerro número 3, al becerro tercero que le nace a la mamá. Sí, para hacer referencia a ese acontecimiento. Así explica el Ben Ish Chai. Ahora, ¿qué quiso decir Rav Yosef con el hecho de que si no fuese por el día de Shavuot, él sería un Yosef más, un Yosef normal? ¿Qué quiere decir? Fíjense que qué curioso que en Shavuot, ¿qué festejamos en sí? En Shavuot tuvimos Ma'amad Har Sinai, la revelación en el Sinai. Dios nos habló, nos dijo los 10 divrot, los 10 enunciados, pero a fin de cuentas las tablas que íbamos a recibir después de ese acontecimiento tan especial, ¿qué pasó con esas tablas? Se quebraron, ¿cierto? Moshe Rabbeinu después de 40 días bajó del Har Sinai, vio que el pueblo de Israel estaba haciendo Avodat Zará con el becerro de oro, o hay quien dice que no era Avodat Zará, hay discusión. Pero Moshe Rabbeinu al ver eso, quebró las tablas. Entonces, a fin de cuentas sale que como que las tablas que íbamos a recibir después del gran acontecimiento de Shavuot, a fin de cuentas no las recibimos. Entonces, ¿por qué nos alegramos en Shavuot? Si a fin de cuentas las tablas ni las recibimos, se quebraron. En todo caso, celebremos la entrega de la Torah en Yom Kippur, que ahí se entregaron las segundas tablas y esas ya no se quebraron. Pero ¿qué pasa? La Gemara en Masejet Berajot, página 8, columna 2, dice lo siguiente: la persona tiene que cuidarse de respetar a todos los sabios, incluso a aquel sabio que se le olvidó su estudio. ¿De dónde lo aprende la Gemara? Dice la Gemara: porque vos ves que las lujot, las tablas de la ley completas, y las tablas de la ley que Moshe rompió estaban guardadas juntas en el mismo Aarón, en la misma arca. Entonces vos ves que se le dio la misma importancia a las tablas rotas que a las tablas completas. Entonces, de la misma forma, hay que darle el mismo honor a aquel sabio que se le olvidó su estudio por cuestiones de la vida, que es como unas tablas de la ley rotas. Hay que darle el mismo kabod como a un Talmid Jajam normal, a un Talmid Jajam que, Baruch Hashem, tiene su estudio en la mente y no se olvida, que es como las tablas de la ley completas. Hay que respetar a los dos por igual.
Entonces el día de Shavuot nos enseña que hay que respetar a aquel Talmid Jajam que se olvidó de su estudio y hay que tratarlo como un Talmid Jajam normal. ¿Qué pasó con Rav Yosef? Rav Yosef, la Gemara nos cuenta que a él le decían Sinai. ¿Por qué le decían Sinai? Porque él tenía una memoria fabulosa. Él sabía toda la Torá de pe a pa y estar frente a él en un shiur con él era como si Dios te estuviese entregando la Torá en Sinai, porque él se recordaba todo. Pero ¿qué pasó al final de la vida de Rav Yosef? Una tragedia. Rav Yosef se enfermó de alguna enfermedad que le provocó olvidarse de su estudio. Que de hecho muchas veces en la Gemara vemos que Rav Yosef dice una alajá y aparece Abaye, que era alumno de Rav Yosef, y le dice: maestro, no nos enseñaste así, en realidad nos enseñaste de esta manera. Le sale corrigiendo, porque a Rav Yosef se le había olvidado. Entonces viene Rav Yosef y dice: en Shavuot yo quiero alegrarme, quiero comer esta carne especial de este becerro. ¿Por qué? Porque si no fuese por el día de Shavuot, yo fuese un Yosef normal, yo no fuese Rav Yosef. Porque el día de Shavuot es justamente el día que nos enseña a respetar a aquel sabio, incluso que se olvidó de su estudio. Entonces dice Rav Yosef: gracias al día de Shavuot yo soy Rav Yosef y no soy un Yosef más que trabaja en el mercado o que está en la calle. Bezrat Hashem, que ameritemos siempre conocer Talmidei Jajamim, conocer sabios de la Torá, y que sepamos respetarlos. No importa si piensan como nosotros, no piensan como nosotros, hay que siempre respetar todas las opiniones. Que Bezrat Hashem ameritemos tener mucha sabiduría de la Torá, y que Bezrat Hashem, esta festividad de Shavuot, Dios nos entregue más conocimiento de Torá. Que tengan todos un Shabbat Shalom y un Chag Sameach.